Paz y bien para todas y para todos. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. El pasado lunes estuvimos en modo vía cántico, una praxis franciscana para nuestro país. Estuvimos en el Huila. Fue una hermosa tertulia presidida por el Espíritu Santo. Estuvimos acompañados por las mujeres de la Junta de Acción Comunal de Palermo y por nuestra hermana misionera del Instituto Secular Misionero, Aura Triviño. Luego nos ocupamos de la agenda de familia para estos días. Decíamos que el 24 de junio a las 5 p.m. estaremos en la Iglesia de la Soledad en una jornada de oración, acompañando la vida religiosa femenina que se congregará frente a la Casa Blanca en Washington, exigiendo respeto a los derechos de los empobrecidos inmigrantes en los Estados Unidos y en el mundo. También, y a continuación, nos ocupamos de la visita de una compañera que desde Vancouver viaja por todo el continente promoviendo el cuidado de la casa común y que pasará por Colombia, por las regiones de Necoclí, Medellín, Bogotá, Cali. En cada una de estas ciudades y lugares, desde Vía Cántico promoveremos espacios de encuentro y reflexión. Finalmente, hablamos de la peregrinación al Templo del Sol en Sogamoso, en el mes de septiembre. También desde la Vía Cántico promovemos rituales como lo propuso nuestra hermana Luz Piedad, reflexiones sobre nuestra identidad nacional y ágapes. Se sugirió una ruta con estaciones en ciudades que estén en el camino. Para estas actividades se pidió organizar un equipo coordinador en Bogotá, cuya sede sea la Casa de Familia Franciscana JPIC, con colaboradores regionales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En este espíritu, el pasado viernes estuvimos de fiesta con nuestro hermano Antonio de Padua. Él decidió comprometer su pensamiento y su obra como parte del movimiento francisclariano de su momento. Recordemos que Francisco y Clara, así como las primeras hermanas y hermanos por inspiración del Espíritu, asumieron una tarea de reforma del sistema eclesial que se hallaba en crisis debido a la corrupción interna, la visión de poder como lo hace el mundo y no al servicio de los pobres. Antonio aporta con su palabra, su predicación, así con los signos y símbolos de comunicación, una riqueza novedosa a esta causa francisclariana. Creemos que por ello Francisco lo llamó mi obispo. Saludamos a las hermanas franciscanas de San Antonio presentes en Medellín y a Manfi, Antioquia. Saludamos a los hermanos misioneros de San Antonio en Chaparral y saludamos a los hermanos y hermanas, especialmente laicos, que hacen parte de las diversas obras de la Iglesia, que se inspiran con el nombre de San Antonio en parroquias, en colegios o en otras obras. Nuestra Vía Cántico de Familia Franciscana hoy pide a San Antonio que acompañe y anime las actividades que planificamos y realizamos en esta tertulia. En Colombia, San Antonio es muy conocido y amado, especialmente en el Pacífico, de donde viene este canto que dice: "Velo qué bonito", de Juan David Castaño y Semillas de Currulado.
Bueno, eso de abuela Santana se quema el arroz, déjalo quemar que no es para vos. Me llamó mucho la atención. Bueno, Esa abuela era como mala gente. sí, sí, es muy llamativa. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces afinando la agenda de este semestre que se nos vino encima. Acuérdense pues que en la primera parte de nuestra tertulia hemos recordado los acuerdos a los que llegamos en la pasada tertulia. Esta vez nos vamos a ocupar de los siguientes puntos, ¿no? De la agenda. El primer punto es el punto de formación. Vamos a hablar sobre formación, qué eventos de formación vamos a realizar. Nos vamos a poner de acuerdo rápidamente, no vamos a hablar muy largo para que podamos despachar los temas. El segundo punto va a ser de ágapes y celebraciones regionales. Nos vamos a poner de acuerdo en lugares, temas, fechas, responsables. Un tercer punto es sobre un retiro espiritual. Vamos a programar un retiro espiritual que dure toda una mañana. Unos seguramente lo van a hacer presenciales y los otros por este sistema híbrido. Vamos a proponer la fecha, los responsables del retiro. Luego vamos a organizar algunas actividades como la ciclovía. Habíamos dicho que mercados campesinos, que exposiciones, en fin, temas de actividades. También en ese momento vamos a definir qué temas, qué fechas, qué responsables y finalmente vamos a hacer una especie de programación, vamos a ponernos de acuerdo en la fecha para hacer la gran celebración de cierre del 8º centenario del Cántico, en el que queremos invitar a Monseñor Luis José. Queremos que Alirio participe diaconando en la Eucaristía, de pronto invitar a otros obispos amigos, ¿sí? A la Junta de Familia Franciscana de Colombia, que se haga presente en esa celebración. Puede ser, pues debe ser seguramente en Bogotá, a provinciales, a animadores de distintos grupos. Esa sería la propuesta. Entonces, empecemos. Vamos a hablar de formación. Podríamos organizar algunos talleres, ¿no? Podrían ser 3 talleres, 2 talleres, un taller, depende de las ganas que tengamos de sentarnos como a escucharnos, porque son talleres a compartir saberes y demás. Yo les tengo 4 propuestas de talleres, pero ustedes podrían escoger una de ellas o decir simplemente 2 u otros temas. Se me ocurrió a mí, por ejemplo, el tema para uno de los talleres sería Cántico de las Criaturas y nuestras culturas ancestrales, pensando en que nuestros ancestros tienen una relación muy, muy fuerte con la creación, Entonces, un poco cómo reflexionamos sobre cántico y culturas ancestrales, no solamente las amerindias, sino también las europeas, para entender un poco de dónde viene el cántico de las criaturas en el caso de San Francisco. Ese podría ser un tema de taller. Otro tema que propongo sería Francisco y los sufis. El Francisco, el homo ludens, el hombre lúdico, el cántico de las criaturas y Francisco homo ludens, recordando ese pasaje de Francisco en el que Francisco hace girar en torno a sí mismo a uno de los hermanos, se me fue el nombre ahora, y los sufis tienen ese ejercicio de la danza. Francisco que danza también, y Dios, que es un Dios de la lúdica. El Papa León habló en estos días en el Día de la Santísima Trinidad, habló precisamente de eso,
que Dios es un Dios que danza, que es un Dios lúdico. El tercer tema podría ser de taller la ecología como fraternidad cósmica. Y el cuarto, la humanización de la naturaleza en la Edad Media, para entender un poco que como que Francisco no fue un meteorito que cayó y se inventó esta cosa, sino que él es fruto de toda una experiencia de las culturas europeas del bosque, ¿no? De las espiritualidades del bosque. Francisco no es un aparecido en esto, él recoge una cantidad de saberes culturales de su época. Entonces, son talleres propuestos, pero ustedes podrían también proponer o suprimir alguno de estos talleres. De todas maneras, tenemos textos que ilustran estos talleres. Si no hacemos estos talleres, se podrían enviar los textos para que ustedes los leyeran. Si decimos hagamos uno o dos, pues podría ser muy provechoso para todos. Entonces, tienen la palabra, opinen y definamos entonces qué podríamos hacer sobre el tema de talleres para celebrar el cántico, vía cántico. Levanten la mano, por favor. Elena María. Bueno, yo nunca había pensado en Francisco como hombre lúdico. Me llamó muchísimo la atención y me gustaría que uno de los talleres tratara sobre eso. Me encantaría. Muchas gracias, Elena María. ¿Quién más quiere decir algo? José Rafael. Qué interesante la propuesta que usted nos hace. Yo estoy de acuerdo con los 4 talleres. Lo que le daría es otro orden. De pronto al cuarto taller, al último, iniciar con ese taller, contextualizando, mirando cómo fue la Edad Media y a partir de eso, todo el aporte que se ha hecho hasta nuestra época. Excelente, José Rafael. Muy bien. ¿Quién más? Levanta la mano. César Augusto. Gracias, Juan. Vale la pena recordar que estos talleres pueden ser presenciales si se organiza en una región para que asistan varios hermanos y hermanas y poder coordinar desde allí alguno de los talleres. O también se pueden hacer de manera virtual, como lo sugiere Juan, o sea a través del envío de textos o que tengamos alguna sesión, así como la tertulia, una sesión conversada conectados por internet. Lo importante y esencial es que en Vía Cántico aprovechemos realmente para tener espacios formativos durante el resto del año. Vale la pena recordar además 2 elementos adicionales. Cuando hicimos la planificación de Vía Cántico al principio del año, además de ancestralidades, vimos que se pudiera trabajar cántico y Laudato Si, que de hecho hicimos 2 talleres al empezar el año sobre cántico y Laudato Si. O podríamos hacer cántico diversidades, cántico mística, cántico calentamiento global, cántico reconciliación, cántico esperanza, cántico sagrada escritura. La idea fundamental no es que hagamos todos, sino que en cada uno, en cada lugar, lo que se vaya viendo como una necesidad que pudiéramos articular, se pueda planificar y realizar ello. Además, también al inicio, los franciscanos de la provincia de la Santa Fe nos decían que iban a ofrecer un curso online, Cántico de las Criaturas, y podríamos tener en cuenta todos estos elementos, que lo importante es que nos pongamos
también en clave de formación en la vía cántico. Gracias. Muchas gracias, César. Muy bien. Luz Piedad. Bueno, aquí entonces me distraí un poquito, pero fue porque me estaba picando un zancudo. Bueno, el hermano zancudo. A ver, me gusta mucho toda la propuesta formativa, me inclinaría pues también que haya una formación presencial por regiones, un taller presencial por regiones. Me gusta mucho porque anima mucho pues el encontrarse la familia franciscana en torno a una temática pues como que, a ver, todas las temáticas me gustan mucho, desde lo ancestral, pues todo el encuentro, el cántico de las criaturas y nuestra cultura ancestral me parece genial, pero también el Francisco que danza, el Dios lúdico, todo este del encuentro con los sufi también también la experiencia sufi es una riqueza maravillosa. Yo creo que cualquier taller que hiciéramos a nivel de lo regional, todo esto es una riqueza. Yo creo que para nosotros, aunque hayamos visto muchos términos, nos hayamos encontrado en torno al franciscanismo, creo que siempre es válido, aunque sea repetitivo, y creo que no va a ser repetitivo, ¿cierto? Porque todo esto no se agota. Me gusta mucho, bueno, no sé, el cántico y el recalentamiento global, no sé si valdría la pena de pronto se podría hacer más en el aspecto de encuentros locales, recomendarlo con el video, el documental o la película, la que llamamos La Letra, la carta, ¿sí? No sé si ya todos ustedes vieron La Carta, es un video, es una cosa maravillosa, que me parece la podríamos proponer en los encuentros locales con nuestros grupos, familia franciscana, bueno, yo por lo menos pues la tengo ahí como en mi tarea de acompañamiento con los grupos, ¿cierto? También vale la pena. ¿Y cuál otro? No, las formaciones me gustan en Vía Cántico, también muy de acuerdo que aprovechemos los espacios Vía Cántico para la formación y entonces ahí pudiéramos hacer unas invitaciones muy claves a muchas personas para que se animen a participar de estas formaciones. Muy bien, muchas gracias, Luzpi. Yo les recuerdo que estamos grabando esta tertulia, o sea, esto va a quedar grabado, entonces esto va a quedar como insumo para organizar los talleres, ¿sí? Los talleres sean locales o nacionales. Tienen la palabra entonces Luis Fernando y Teresa Soto. Luis Fernando. Muy bien. Bueno, muchas gracias, pues. Bueno, sí, yo creo que uno de los temas que también tendríamos nosotros que unir a este propósito del taller es precisamente el hecho de que nosotros también propongamos de pronto alguna reflexión del cántico en clave de esperanza. Estamos en el año jubilar. Si ustedes leyeron el documento del capítulo de las esteras, está enmarcado en ese tema. Si leyeron la introducción que el ministro general de la Orden Nuestra leyó en el Consejo Plenario de la Orden, en esa introducción, en ese mensaje también nos habla de peregrinos de la esperanza. Entonces creo que el tema de la esperanza es un tema que no podemos desertar o descartar de esta formación. Entonces, por eso me uno también a ese propósito de que hagamos una lectura de la esperanza del cántico de las criaturas. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, son temas como que transversalizan el tema cántico, porque imagínate que Nubiestela, por ejemplo, decía cántico y Santa Clara. Claro, nosotros no podemos sacar lo femenino, sacar la Santa Clara del Vía Cántico. Ya eso lo tenemos muy claro, ya casi que introyectado, ¿no? Es parte de nosotros. Entonces, eso hay temas que tienen que estar sí o sí. Calentamiento global, por supuesto, ¿no? Entonces tiene la palabra Alirio y Teresa. Teresa primero, después Alirio. ¿Qué te agrega primero? Sí. Bueno, me llamó mucho la atención la temática del taller sobre ecología
y ojalá que fuera, por ejemplo, centrada en la Laudato Si, porque pues sabemos que en el movimiento San Francisco es el patrono. Nosotros pertenecemos, dijéramos, también a la familia franciscana, y sería también interesante que lo del el calentamiento global se tratara ahí en el taller relacionado con la ecología integral, basado siempre o centrado en la Laudato Si. Bueno, gracias. Alirio. Sí, gracias, Tere. Estaba pensándolo. Son dos ideas. Una con respecto al asunto de cambio climático. Se celebra en la Amazonía la COP30 en noviembre. Y hay algo curioso, y es que hace 10 años el Papa Francisco propuso en Laudato Si pues una directriz para la COP21. Ahora la COP30 ha escogido la Laudato Si como brújula ética, como un documento oficial de Naciones Unidas. ¿Eso qué significa para nosotros, no? O sea, eso me parece que puede ser un marco interesante de reflexión. Y lo segundo es que quería contar algo que está sucediendo, que puede ser, me parece que tiene mucho de interés para la familia franciscana, y es que el movimiento Laudato Si, capítulo Colombia, con la Secretaría Nacional de Pastoral Social, está proponiendo un proceso de formación a las ecoparroquias. Y entonces hay 3 fases. Una fase que tiene que ver con la fiesta del perdón de Asís, donde se propone que celebremos el jubileo de la creación a través de un enfoque que sea paz con Dios creador, paz con toda la creación. Entonces va a haber como una guía litúrgica y de actividades en torno al perdón de Asís, ampliado, digamos, al sentido cósmico de reconciliación con la creación. Y ahí va a haber un simposio que se llama de Transición Energética Justa, Sostenible e Integral, que es virtual. Obviamente estaremos todos invitados la mañana del 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama. Entonces hará una reflexión sobre qué significa que Francisco haya dicho nuestra hermana Madre Tierra en Umbro hace 800 años, en relación con nuestros hermanos que le dicen Madre Tierra desde una clave más ancestral. Y el día lunes, el día lunes y martes habrán como otros eventos virtuales que hablan de ejemplos, prácticas de transición energética y como lineamientos hacia la COP30. Esa es la primera fase. Después va a haber una fase de formación de animadores Laudato Si. O sea, principalmente pensando en los personas de pastoral social que se van a formar como animadores Laudato Si, pero Monseñor Juan Carlos Barreto quiere que se amplíe con la CRC, con ACED, con la Red de Universidades Católicas, con otras organizaciones, otras redes católicas que quieran formarse como animadores Laudato Si. ¿Para qué? La tercera fase, que son o ecoparroquias Laudato Si o comunidades Laudato Si. ¿Qué significa eso? Que hay una plataforma que el Vaticano, que el Papa Francisco nos regaló, que se llama la Plataforma de Acción Laudato Si, para impulsar un jubileo, una práctica de coherencia cotidiana en los conventos, en las casas, en las parroquias, en los colegios, en las universidades. Entonces, comento esto porque es un contexto que va a arrancar este semestre. Digamos que se prepara en agosto, septiembre el curso. A partir de octubre será ese acompañamiento para esos planes de la Plataforma de Acción Laudato Si, y más o menos al cabo de un año se va a evaluar esas experiencias en términos de las jurisdicciones. Parece interesante en términos de un ejercicio sinodal, y mucho más cuando la centralidad está en Laudato Si, ¿no? En el espíritu de Laudato Si. Y creo que eso también puede ser interesante, buscar un camino de articulación con Vía Cántico y las personas que de pronto de familia franciscana quieran formarse y participar de esa experiencia. Entonces quería contarlo porque puede ser algo que articule todo este proceso de formación tan interesante que tú nos has propuesto, querido Fray Juan. Alirio, por favor, esas fechas, esos datos, envíanoslos a Familia Franciscana, al correo. Yo creo que es muy importante.
Es muy importante. Mire el tiempo que estamos ocupando en este primer momento. Tenemos 5 momentos. Entonces, el quinto es la celebración, que es el 3 o 4 de octubre. Yo creo que tenemos tiempo como para pensarlo después, ¿no es cierto? Pero entonces, para que no nos alarguemos mucho en el compartir. Duan, tienes la palabra y luego César. Pero antes de César, yo quiero hacer una propuesta, César. Me das a mí un permisito para antes de que tú César, soy yo. Juan, no Ah, No soy es yo, César, soy yo. es María de Jesús la que... bueno, como ahí aparece César, entonces María de Jesús y Duván. Duván y María Jesús. Duván y María de Jesús. Bueno, pero lindo pareja, María Jesús y Juan, suena bonito. También quería recordar, y gracias Fray Juan Jairo por recordarnos todos esos modelos de formación francisclariana, me pega mucho, y ustedes todos los que me conocen saben el tema del Homo Ludens. Estaré muy atento a ser parte de esta iniciativa, con todo, ¿no? Con todo el Homo Ludens que nos posee. Y también quería aprovechar para recordar que desde la Asamblea hemos estado atentos y participando de la Semana por la Paz número 38, que es en el mes de septiembre. La Semana por la Paz ya en las reuniones que se están realizando con Pastoral Social, con Cáritas, con la Universidad Javeriana, con las organizaciones de CINEP y otros territorios, Red Paz también, y la gente de los territorios, les recuerdo, tienen este año el lema: arropamos la vida con dignidad y esperanza. Y justamente el hermano que nos hablaba, Luis Fernando, hace un rato, de incluir esta esperanza también dentro de estos módulos que nos proponemos realizar. Bueno, pues no quiero alargarme más, pero que hemos, pues yo quiero sí decir que esta Semana por la Paz se está pensando hacer una colcha de retazos. Todos los territorios están haciendo ya en los modelos pedagógicos, y cuando vean ustedes el afiche que saldrá en unas semanas, y estaré también atento a hacerles llegar la invitación del lanzamiento de la semana, se está pensando en hacer una colcha de retazos, ¿sí? Con todo el tema de los territorios, o sea, y sería bueno que con todas estas pues iniciativas que aquí se tienen de la tertulia, también podamos pensar cómo arropar la vida con dignidad y esperanza desde la praxis francisclariana. Eso quería decirles. Muchas gracias por la atención. Pensando, perdón, en los pueblos étnicos y en todo lo que ya Juan Jairo nos adelantó. Muchas gracias a ti, Duan. María de Jesús. Sí, Duván, cuando hablaron de Francisco Lúdico, enseguida pensé en ti. Ahí tienes tu campo. ¿Viste? Y quiero decir lo siguiente: los 4 títulos que Juan propone, los 4 temas, yo creo que se van a hacer una palabra que no me gusta, pero que es la que usamos, unos subsidios. Y los talleres no necesariamente tienen que hacerse desde la animación de familia. No, como que es a ver, voy a mirar si es en junio. Desde la animación de familia de la Junta de Familia Franciscana, sino que los podemos hacer en las regiones, podemos organizar e invitar a otros. Ella dice, a ver, Perdón, Teresa, Teresa, tienes abierto el micrófono. A preguntarle a María.
Muy bien, Teresa. Bueno. Sigue María de Jesús. Creo que es muy importante el tema de ancestralidades y lo pongo en torno a la peregrinación que aprobamos en la junta pasada, la peregrinación al Templo del Sol, porque no es un paseo a Sogamoso, es toda una ritualidad y es empaparnos nosotros, sentir nuestros ancestros, sentir nuestras raíces, pero además sentirlas con esa actitud de reparación, de reconciliación con nuestros hermanos. Y creo que ese título de Cántico y Ancestralidades es muy importante para que nos preparemos también para esa peregrinación al Templo del Sol. Y para que en los lugares, los que no vienen a Bogotá o no van a la peregrinación, que podamos hacer pequeños actos de reconciliación con los grupos indígenas que hay en nuestra región, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos, en nuestras cercanías, para que podamos hacerlo con conocimiento, para que podamos hacerlo con alegría, con ese reconocimiento a nuestros hermanos. Y bueno, en eso tenemos que hacer una campaña grande. Ya para los otros temas, Luz Piedad nos sugería la carta y hay otra serie de documentales. Acabamos de estrenar Chiribiquete, entonces creo que es muy importante ese encuentro con nuestros ancestros de una manera emotiva, pero también desde el conocimiento. Aquí es muy importante que los talleres sigan esa orientación de Orlando Paz Borda, de que sea sentipensante, pensamiento y corazón, razón cordial, como la llama Bob, pero que sea traducida en la vida. Por eso, praxis francisclariana en este país. Necesitamos que esto se inunde de eso, de conocimiento, de sentimiento y de acción. Muy bien, muchas gracias, María. Ahí tenemos que empezar a ¿cómo se llama? A circular los subsidios para que los que quieran puedan hacerlo solos o llamen a pedir también auxilio. Muy bien, gracias, María de Jesús. Entonces, la propuesta es la siguiente para cerrar este primer punto. Que el equipo de Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana se encargue de hacer los subsidios y que algunos de ustedes se agreguen espontáneamente al equipo. Digan, yo quiero hacer parte del equipo. Yo quiero hacer parte del equipo. Entonces, por favor, durante esta semana, quienes quieran hacer parte del equipo, comuníquense con Familia Franciscana y digan, mire, yo quiero hacer parte de ese equipo para estructurar los subsidios de los talleres. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Correcto, Todos dijeron, sí, muy bien, muy bien. todos dijeron que sí, excelente. Muy bien. Seguimos entonces con el segundo punto. El segundo Juan, punto es perdóname, pero sería bueno que se organizara alguna fecha de algún taller en específico, en un lugar específico. No sé si ahorita mismo, pero que empecemos a pensar no solo cuáles pudieran ser los talleres, sino concretar un lugar, una fecha, con quienes podemos empezar a hacer talleres. Yo propongo, César, que eso lo concrete ese equipo y nos lo Exacto. diga a los demás, porque Ok, realmente vale. ponernos de acuerdo aquí sería como difícil. Lo digo sobre todo por las regiones. Sí, sí, sí.
Vamos entonces al segundo punto. Ágapes y celebraciones regionales. ¿Sí? Ágapes y celebraciones regionales. Miren, estas celebraciones son lúdicas, ¿sí? Para comer, para hablar. No son talleres. Los talleres, lo formativo, lo que acabamos de ver, son talleres. Tampoco son conferencias, sino talleres. Estos ágapes son celebraciones regionales para encontrarnos, para comer, para bailar, para disfrutar nuestra fraternidad. Entonces tiene la palabra César. Gracias, Juan. Sí, ya está dicho. En Vía Cántico también la dimensión celebrativa y del encuentro en ágape es esencial. Entonces ya vamos viendo formación, ágape. Y hemos tenido otra serie de encuentros que a lo largo del año ya hemos venido circulando. Propongamos y conversemos un momento por qué celebración podemos ir haciendo que vayamos constituyendo que sea Vía Cántico. Y sobre todo eso que insiste Juan y que me parece que hay que subrayar, esas sí que deben de ser regionales, en lugares específicos. Vamos a invitar a encontrarnos los hermanos y las hermanas de un lugar, de los lugares cercanos, nos encontramos, compartimos un pan, compartimos la alegría y celebramos Vía Cántico, alrededor del cántico de las criaturas. Escuchemos algunas propuestas de cómo pudiéramos celebrar y ojalá que alguno diga, y yo me ofrezco para organizar con algún otro hermano o hermana, vamos a ir haciendo tales cosas. Luis Gabriel, levantaste la mano, perdón, Alirio, tienes la mano levantada, no sé si fue que la levantaste de nuevo o se te quedó levantada. Luis Gabriel, por favor. Sí, pensando de pronto acá en la región, me imagino que funcionaría también en otras partes iniciar con una Eucaristía en alguna de esas parroquias en donde se pudiera de pronto convocar, invitar y que después de la Eucaristía se haga un ágape, un momento de compartir, algo bien organizado, bien en donde participen las comunidades, en donde se le delegue de pronto algunas cositas a ciertas comunidades y se hace algo más relajado, algo como que no sea tan encasilladito. Podría ser así. Luis Gabriel, e incluso lo de la Eucaristía que sea sinodalmente preparada, para que no quede simplemente una misa cualquiera, con el formalismo romano litúrgico, sino qué bueno que sea una celebración de verdad y donde la palabra no la tenga solamente el presbítero, sino que la palabra sea la palabra de la fraternidad. Eso sería también muy importante, así como venimos celebrando nuestras Eucaristías de familia. Sería bueno ir también cultivando esas dimensiones celebrativas que van incorporando otros elementos. Gracias, Luis Gabriel, buena la idea. Yo digo que para que eso se dé, para que se pueda dar, porque siempre es un poquito, o sea, el sitio donde se celebre incide mucho en la manera y en la forma como se hace. Si se piensa hacer de pronto así un poco, ya habría que mirar un espacio donde pueda haber sea cercana a la naturaleza, podría ser, por lo menos acá una misa en Villa Bernarda, podría ser acá en la región, para que no sea dentro de un templo, sí, porque se limita mucho. Si se piensa hacer así. Esas son las ideas, así son. Qué bueno ir pensando. Entonces, fíjate cómo se va armando una manera de celebrar que nos incluya realmente con la Madre Tierra.
Gracias, Luis Gabriel, porque estás ayudando a cultivar ideas que podemos ir pensando en cada lugar cómo pudiéramos hacerlo y con quiénes. Juan. Yo creo que aquí sí una fecha. ¿Por qué no ponemos la fiesta de Santa Clara? Que en la fiesta de Santa Clara todos hagamos ágape. Ah, qué eso chévere. es una buena cosa. Porque es la del pan, la cuidadora. Buena idea. Hay una, Eso, de una. que en distintas regiones del país, Todo el mundo. en cada lugar, esté organizándose una Eucaristía alrededor de Santa Clara y O Vía un Cana. ágape. Un ágape. Si no se puede celebrar Eucaristía, hacer un ágape alrededor de la palabra y de una celebración bien bonita. Qué bueno. Entonces ya por lo menos esa es un elemento. ¿Eso es el 11? El 11, sí, el 11. 11 de agosto. 11 de agosto. Luz Piedad. Pero Bueno, sí, eso sí, que me gusta mucho esta idea y bueno, que la podamos como multiplicar rápidamente a las congregaciones, porque como se preparan novenas en honor a Santa Clara, entonces que haya esa comunión de encuentro entre toda la familia, celebrando todos de una misma manera ese último día, esa fiesta. Me parece excelente. Excelente. Y al igual que se dijo para el numeral anterior, qué bueno que podamos ir escribiendo algunas notas ya litúrgicas propias para las celebraciones cuando sean litúrgicas y que las vayamos circulando. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Alguna notas de moniciones o notas de peticiones o maneras de celebración cuando son ágapes? ¿Cómo celebrar canciones que nos puedan poner vía cántico e ir circulándolas para que vayamos motivándonos y al mismo tiempo como ir sacando ideas que podamos ir diciendo, ve, así están organizando en tal lado, nos pudiera servir tal cosa de allá para hacer aquí una organización. Es importante que vayamos tejiendo y aprendiendo y construyendo en conjunto esas celebraciones, que seguramente también todo esto nos servirá de aprendizaje para la celebración final de cierre. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta parte, Juan? Yo creo que se nos puede ocurrir en el camino decir, ay, no, pero entonces hagamos la fiesta en los monasterios de las Clarisas. Sí y no. Porque es difícil. Yo creo que podríamos tener con las Clarisas un detalle, una canasta de frutas, de panes, alguna cosa, llevarles como familia. Y a la fiesta esta, ágape, así como la hemos pensado, como la ha descrito César, invitar a las clarisas que son externas. Hay clarisas en cada monasterio externas que pueden ir a esas celebraciones, pues invitar a las hermanas y decirles que las externas, por favor, si pueden ir, pues que las acogemos con mucho cariño. Y sobre todo que el ágape sí sea también, como decía Luis Grau ahora, que sea en campo abierto, que tengamos contacto con la naturaleza. Y con las diversas naturalezas, no todo tiene que ser verde. Qué hermoso celebrar en medio de un desierto donde haya desierto apropiado en el territorio. Qué sé yo. Ya me estoy imaginando en los nacederos de agua. Muy bien. César, listo, despachamos este punto. Vale, gracias, sí, señor. Entonces pasamos al retiro espiritual. Nos hemos propuesto un retiro espiritual de una mañana, puede ser un sábado, pasar todos en retiro ese sábado, unos presenciales, otros conectados como familia. No te estamos escuchando, César. Como familia, así como hicimos un retiro, recuerdo yo, un retiro de
un retiro de conversión ecológica, ¿sí? Que duramos como 3 días en retiro. Laudato Si, Laudato ciertamente. Si. Eso, Para cuando el entonces, Congreso, cuando hicimos después, eso fue después del Congreso Nacional de Botapica. eso. Entonces, definir qué día vamos a hacer ese retiro y quiénes se responsabilizan de hacerlo. Tienen la palabra. No todos al tiempo, por favor. Fecha del retiro. Aquí Mari está diciendo Que sea en está para la septiembre. fecha de los estigmas. Para Que los sea en estigmas. septiembre. Septiembre de los estigmas. Ajá. Sí, para el 17. Pero espérate, miramos a ver que sea un sábado. Un sábado cercano al 17. Mientras tanto, Bien. pensamos quiénes se hacen cargo del retiro. Hay un sábado que es el 13 El 13 y el 20. o el 20 que es después. 13. Vale. ¿Quién se encarga del retiro? Diácono Alirio. No puede ser una sola persona, Juan. Lo mismo que los equipos. Entonces Tiene que ser creo un equipo, sí. ¿Quiénes se encargan? Yo di un nombre. Norma Sarmiento, tienes la palabra. Solo para recordar que no olvidemos los eremitorios, que en el caso de Bogotá, pues el que tenemos cerca es el eremitorio del silencio en Fuquene con Elena y Jairo, que son lugares espectaculares para hacer retiros. Y así a lo largo y ancho deben haber lugares bien especiales de la familia franciscana donde podamos encontrarnos en contemplación y en esa meditación sobre esa relación con la creación y el Dios creador. Excelente, muy buen apunte. ¿Quién se quiere hacer cargo del retiro? No, pero José Andrés. Listo, hago parte del equipo. Eso, Luz Piedad, muy bien la primera. Buena, Lucy. ¿Quién más? Yo me ofrezco para los cantos. Elena María, muy bien, excelente. ¿Quién más? Con 3 o 4 que tengamos. Falta un hermano ahí, un hermano. Un masculino. Dubán, Andrés, Luis. El 11 de agosto es un lunes. Alirio. Sería que hacerlo el domingo para que no. Entonces se puede ir diciendo ya en la conferencia. En lo que yo pueda ayudar, me apunto también. Muy bien, listo. Entonces tenemos a Luz Piedad, a Elena María y a Luis Grau, ¿sí? Aquí Sí. está la familia franciscana bernardina presente. Muy bien. Puro excelente. Bernardino. Listo, Luchito. Pura Bernardina. Muy bien. Bueno, María Jesús, usted pilla Bernardina. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto. Jairo también. Sí, a mucho honor. El siguiente punto, Luis Grau, tienes la palabra. Son las actividades ciclovías, esas actividades. ¿Cómo vamos a hacer? Luis Grau, tienes la palabra. Bueno, Coordina esto. exactamente. Ya estas son actividades que son
que tienen una logística que ya tiene que de pronto pedir intervención quizás con la sociedad civil, es donde más se va a mostrar ante la sociedad el evento que se quiera hacer, como son ciclovías, de pronto alguna actividad en algún parque o en alguna plaza. Entonces escuchamos sugerencias para ver qué se nos puede ocurrir o qué propuestas hay. Hablaron allí en esas actividades de los mercados campesinos. Me llama la atención, pero no tengo experiencia en eso, pero me encantaría en la región donde estoy, que es en Cachipay. La verdad no conozco todavía mucho al personal de acá, lo estoy empezando a conocer y tengo pues buenos propósitos con esta gente, pero me gustaría saber cómo funcionan esos mercados campesinos porque eso me llama la atención. Juan. Nosotros decíamos que los mercados campesinos no era que los montemos nosotros, sino que nosotros entremos a los mercados campesinos que ya existen, ¿sí? Entonces, que vayamos a los mercados campesinos con algunas volantes, con el cántico de las criaturas, con algunos textos que animen el mercado campesino, que con algunos símbolos que podamos entregar. Ahora, si tenemos algo para vender y demás, y habría que entrar con la coordinación de esos mercados, porque esos mercados no son tan espontáneos, esos tienen ciertas coordinaciones y demás, ponernos de acuerdo con eso, pero realmente casi cada pueblo tiene mercados campesinos donde va la gente que tiene buen gusto para comprar cosas sanas, limpias de químicos y demás. Sería bien interesante que nos, pues a eso. Entonces, Elena María, no sería como montarlo, sino unirse a César Augusto. Sí, perfecto. Es que se me ocurre que de pronto podría ser motivar a la gente, ¿cierto? Pues yo aquí no sé dónde los hay. En Bogotá sí sé dónde hay mercados campesinos. En Popayán también, pero aquí no sé todavía. Pero sería como motivar a la gente para que se vaya a esos mercados campesinos a, digamos, a hacer la compra que haya que hacer. De verdad que son muy buenos. Pues podría ser, sí. Exacto, una manera de motivarlo es poder compartir las ubicaciones. Hay gente que no sabe dónde se encuentran, hacerlo público. César, pido la palabra. Gracias, Luis Gabriel. Sí, es para decir que estas diversas actividades pueden ser de distintas maneras. Por ejemplo, pensar en caminatas en las regiones, en los lugares donde nos encontramos, organizar un pequeño grupo de salir a caminar para observar los árboles. ¿Cuáles son las plantas del lugar? ¿Cuáles son los frutos? Ver cómo son los caminos, reconocer los animales, hacer caminatas que nos permitan identificar y apropiarnos con el entorno en el que vivimos. Porque eso es fundamental en Vía Cántico, que como que nos sintamos propios, apropiados y arraigados con el entorno donde vivimos. O ya se está proponiendo lo de la economía, hacer trueques, ventas, mercado campesino, una ciclovía donde se pueda hacer ciclovía y salir, invitar a las hermanas o a los hermanos que usan hábito, que se pongan hábito y hagamos una actividad que llame la atención, por eso que salir en una ciclovía 15, 20 personas donde 10 vayan con hábito, eso debe ser de llamar la atención y de poder entonces hacer después, en medio de una aglomeración de personas, hacer alguna actividad o hacer cosas artísticas, teatro, danza, tradiciones populares, exposiciones artísticas, cuentos, narrativas, poemas. Yo creo que
tenemos que ser muy creativos en esto para que sea realmente una posibilidad que, fíjense todo lo que podemos ir organizando en cada lugar. Podemos organizar algo desde aquí para todos en una fecha, como proponía Juan, tener algo significativo en una fecha común para todos, pero también que en cada lugar se apropien y digan, de nosotros podemos hacer tal cosa y reunirse 2, 3 hermanos, no se necesita más para ir organizando e ir invitando y llamando para ir haciendo cosas de este estilo. Gracias, Gaby. Tomo la palabra Sí, solamente para recalcar un poquito lo de César en este sentido. Es importante que estas acciones también lo tengamos desde la conciencia de la incidencia en lo público. Casi siempre nos quedamos haciendo actividades para nosotros como iglesia o en este caso como familia, pero es importante dar ese pasito hacia afuera y que todo esto también sea un llamado de atención a propios y extraños de lo que se hace en pos del cuidado de la casa común, en todo este tipo de relaciones que podemos establecer con la creación en todos los ambientes y lugares. Es un tema para estar reforzando y ser como también esa iglesia en salida, en medio de los distintos contextos donde nos podamos mover. Y lo otro es, hay muchas cosas que hacemos a veces sin esa conciencia y nos pasó en nuestro trabajo misional. Y era que nuestros hermanos campesinos hacían cosas en favor de la creación, pero no eran conscientes y no hacían la relación que eso eran prácticas desde nuestra opción de fe. Entonces es también como encontrarnos con esos grupos que a veces dicen, sí, estamos haciendo cosas por la naturaleza, pero poder hacer ese puente en que son cosas por la naturaleza, pero que también están inspiradas desde el amor que Dios también nos inspira para salir en ese cuidado. Yo recuerdo que acá hubo un tiempo en donde los jóvenes hacían unas actividades en los semáforos y de pronto en ese ratico donde se estacionaban los carros y las motos, habían pancartas, habían cosas lúdicas, habían mensajes en torno al medio ambiente, a tipsitos que se les daba a la gente para no contaminar, para cuidar un poco el agua o cualquier otro tipo. Esas cosas se podrían hacer también para que la gente de común se lleve también algo, algún insumo que les haga pues reflexionar un poco. eso es. Esa es la cosa. Sí, así de sencillo. Nosotros hemos pensado en Medellín, perdón que me tome la palabra, hemos pensado en Medellín con algunas hermanas y hermanos participar en la ciclovía que hay del centro al poblado, casi Envigado, un sábado, un domingo, poniendo un puesto, vestidos con nuestros vestidos y repartiendo volantes, un poco para invitar a conocer la espiritualidad franciscana, el Vía Cántico. Es con algunas hermanas hemos venido hablando de eso. Esperamos reactivar familia franciscana. A nosotros nos cogió la noche aquí por estar ocupados en muchas otras cosas. Y bueno, reactivar familia en el equipo que ya nombramos desde hace mucho tiempo y que no nos volvimos a reunir por culpa de muchas actividades que tenemos realmente. Bueno, Luis, yo creo que ya esa parte, ¿les parece? Que está suficientemente ilustrada, ¿no? Cada lugar tiene que ponerse a planear, ¿no? A planear cómo va a funcionar en su lugar. Lo que sí agradecemos es las evidencias, ¿no? Que uno pudiera tener, que se organice también eso, porque a veces se necesitan de pronto un buen video, una buena foto, cositas así que nos ayuden a poder publicar eso después.
Excelente, sí, muy bien. Gracias, Luis. Pasamos entonces al último punto. Vea cómo estamos de juiciosos. Tenemos a la presidenta María de Jesús, que nos va a hablar del último punto, del quinto punto. María de Jesús. El quinto punto, la fiesta grande, final, pero que no es un final. Y adivinen por qué. Porque terminados los 800 años del cántico, empiezan los 800 años de la Pascua de Francisco. Entonces ya nuestro hermano Sigifredo en la asamblea nos había recordado esta celebración, pero sí vamos a hacer algo grande. Así como pensamos que el día de Clara puede dedicarse a los ágapes, a las celebraciones, también pensemos que en todas, donde esté un franciscano o una franciscana, podamos celebrar este año la fiesta de Francisco, si coincide con la venida de la señora de Vancouver, sí, bueno, pero no queremos que esta fiesta sea solo al interior de la familia, sino que podamos contar, por ejemplo, con el señor cardenal, que ha estado con nosotros en algunas tertulias y que cuando ya lo volvieron cardenal, como que nos quedamos quietos, pero ahí también tenemos a nuestro hermano diácono Alirio, que es un buen enlace. Queremos también que Monseñor Juan Carlos, que ha sido amigo también de la familia y que ha estado con nosotros, se vincule también en esta gran celebración. Y yo, como cartagenera, me voy a poner, como sea, a conseguir que Monseñor Francisco Javier Múnera, arzobispo de Cartagena, pero además presidente de la Conferencia Episcopal, también se vincule de alguna manera a esta celebración grande, a esta celebración en que soñemos que no sea para autocontemplarnos la familia franciscana, sino para que compartamos con la iglesia y con el país, con la hermana que va recorriendo de Vancouver hasta Río, hasta Brasil, cómo vincular toda esta celebración del cántico con la COP30, ya hemos pasado por el Templo al Sol, cómo vamos a hacerlo y qué queremos hacer. Entonces, todavía tenemos tiempo, pero el tiempo se pasa muy rápido, así que vayamos dando ideas en este momento y luego vamos concretando. Pero soñemos en grande para que podamos hacer algo chévere. A ver. Por ahí dicen que Francisco decía, no sé, no me consta, que Francisco decía que hay que empezar por lo posible para terminar haciendo hasta lo imposible. Son de esas frases que le adjudican a todos los santos. Así como están haciendo con García Márquez, con un poco de gente. Y ahora con la inteligencia artificial empiezan a meterle cosas que no son, pero bueno, no importa, lo importante es que empecemos haciendo lo posible para que terminemos haciendo hasta lo imposible. María de Jesús y ustedes, hermanos, yo pienso que esta celebración, si es una celebración de responsables de organizaciones, y, o sea, que se junten al menos
unas personas que contacten a los obispos, a ver si se puede, que Alirio diácono ahí es muy importante, ¿sí? Por ser diácono, pues, de esa iglesia particular de la Arquidiócesis de Bogotá y por ser, pues, franciscano, Alirio. Entonces, yo sí creo que es muy importante, María de Jesús, que los provinciales que viven en Bogotá, las Ajá. provinciales, pues, estén como muy pendientes de esto, los ministros de la OFS, todos los organismos, para que sea realmente una celebración así que cause, pues, impacto. Y que podamos invitar a la sociedad civil, que podamos invitar, por ejemplo, a Marta Carvajalino, ¿por qué no? Sí. A la celebración. Y que podamos invitar a comunidad internacional, ¿no? que tenga que ver con el tema tierra, calentamiento global, etcétera. Pues todavía tenemos bastante tiempo, pero como tú dices, pues el tiempo se va volando y entonces se nos puede complicar la cosa. Y las agendas de la gente se van llenando, entonces es mejor tener unas fechas para que alrededor de esa fecha podamos ir haciendo invitaciones y cosas que después se pueden ir concretando, pero sí que por lo menos que las fechas queden separadas. O sea, nuevamente, quienes quieran integrar el equipo de esa gran celebración, esta semana, contáctese con Familia Franciscana, escriba, mira, yo quiero pertenecer a ese equipo, ¿sí? Sí. Entonces, está abierto para que nos lleguen todos, pues, así, pues, en manada. En manada, ¿no? Pero sí, un equipo que sea manejable, sí, que pueda funcionar. Cuando somos muchos, funcionamos más bien poco. Cuando somos muy pocos, también se nos dificulta. Bien, son las 7:27. Qué juiciosos hemos estado hoy, realmente. Yo los invito a una cosa. María de Jesús tiene ahora una invitación o allá a la Casa de Familia Franciscana en Bogotá, a propósito de esos dípticos, seguramente van a hablar de eso, pero yo les propongo que escuchemos esta canción. Ajá. Que está ahí preparada, no sé si está preparada, una canción que mete en el ambiente de las fiestas que vienen, ¿sí? Vivirás mi Tolima, ¿no? Vamos a escuchar esta canción y luego entonces escuchamos a María de Jesús, hacemos la oración final y la bendición para terminar esta tertulia. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan. Y resuenen las guabinas y el bunde tradicional, mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espinal, sea más grande que tu llano bajo el sol del Espinal. Vivirás, 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 vivirás mi Tolima. Vivirás en las gargantas, vivirás viva San Pedro. Me hace correr por las venas un tropel de 1000 vaqueros. También Tolima galano en sus lindas calentanas
ardientes como las palmas de Natagaima en verano, ardientes como las palmas de Natagaima en verano. Vivirás, 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 vivirás mi Tolima. Se desconectó. Habla que ahí está. Hola, se acaba de suceder un fallo técnico, Qué ocurre en triste. las mejores familias. No pudimos terminar de transmitir la canción porque se apagó el computador. ¿Sí se está oyendo? Sí. 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 Bueno, entonces no acabamos de escuchar la hermosa canción, pero de pronto después de que yo les cuente que los dos dípticos que ustedes están mirando, pues no sé si quieren que les diga de quién son obra de arte o ya las reconocen. Bueno, son pintados por nuestro hermano Juan Jairo y vamos a hacer nuevamente el bono. Un bono para poder tener algunos pequeños recursos para esta cantidad de actividades que queremos hacer y que necesitan las impresiones de los subsidios, las reuniones, las invitaciones, etcétera. Entonces necesitamos hacer este bono. Aquí ustedes lo están viendo, ¿sí? ¿Están viendo las imágenes de los dos dípticos? Aquí están. Yo no la estoy viendo, Mayo. ¿Sí los están viendo? Yo conozco, pero no se está viendo ahora desde donde yo estoy, no sé. Ahora se vio una, para ver. Ya se está viendo. Ahora sí. Bueno, son 4 cuadritos, pero vienen en pareja, de Francisco y Clara, son dípticos. Y Sí, se ya van a vender los bonos como hace 2 años para el capítulo de las esteras. Entonces, les invitaremos a apoyar esta actividad, a comprar los bonos, todos los que quieran comprar. Cada persona puede comprar un número ilimitado porque no se venden números como en las loterías y en las rifas. Se venden son nombres. Los nombres se ponen en un sistema especial y se hace una ruleta y todos los nombres que se pongan desde ya mismo están abiertos a 20,000 pesos el puesto, a 20,000 pesitos el puesto. Y se van a rifar los 2 dípticos y unos libros de premios de consolación para que las personas, todos los números entran, todos los nombres entran, pero voy a decir una cosa muy importante. Se pueden consignar a través del NECI de Familia Franciscana. Eso irá en la invitación a comprar los bonos bien estipulados, los números del NECI, el número de la cuenta, si quieren hacer más por consignación, en el Banco Caja Social,
Pero eso sí, clarísimo, clarísimo. Hay que mandar el comprobante tanto del NECI como de consignación a el correo o a los WhatsApp de Familia Franciscana. Es importante mandar los reportes de consignación tanto en el NECI como en la cuenta de caja social. ¿Por qué? Porque no podemos adivinar quiénes son los que han comprado los bonos si ustedes no nos mandan su reporte. Y como no se juegan números, sino nombres, entonces hay que tener todos los nombres ahí. Por eso pueden comprar todos los bonos que quieran a nombre de una persona o de todo lo que quieran. Lo importante no es que solamente ustedes compren, sino que se los ofrezcan también a otras personas. Creemos que es muy importante que lo hagamos y que reportemos. ¿Por qué les cuento de una vez para que les digan en sus congregaciones y en sus provincias que tenemos 4 consignaciones de aportes que no sabemos de quiénes son? Ya vamos a escribirles a todos los provinciales para que sus ecónomos nos ayuden a revisar y nos manden los nombres de los consignantes. Y esto se lo pedimos también para cada bono. Acá no son sino de 20,000 pesitos, pero no importa. Tienen que mandar el nombre con el número de la cédula y ayudarnos a promoverlos entre los amigos, las familias, los conocidos, los que sabemos que pueden comprar unos bonitos, entonces se los ofrecemos. Es muy importante que nos ayudemos con eso. Bueno. Mayo. Sí. Me imagino que debes tener ya los cuadros con la leyendita abajo, el valor y todo, para que si ya no lo dijiste ahora y nos pusiste en caramelo, lo mandes si puedes esta misma noche. No alcanzamos, porque tenemos unas fotos muy buenas de un díptico, el que es del Cántico de las Criaturas, pero el de Francisco y Clara solos, no hemos tomado la foto buena, entonces necesitamos tener una buena fotografía. Bueno, listo. Pero antes de que se termine esta semana están los bonos de ustedes. Perfecto. Perfecto. Bueno, José Rafael, ¿vas a hacer la oración final, por favor? Sí, ya listo. Vale. Bueno, nos disponemos a agradecer al Señor por este espacio que nos ha regalado y reconocer el talento, el trabajo, la dedicación, la responsabilidad de nuestras hermanas y nuestros hermanos de la familia franciscana, sobre todo de las personas que están liderando estos espacios de la tertulia, de la escuela y en general de todo lo que implica la formación de nosotros para crecer en la fe, para crecer en nuestra espiritualidad. Qué alegría de haber compartido, Señor, con estos espacios tan especiales. Y digamos, el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. Amén. Nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos regale sabiduría para poder continuar y para poder cristalizar estas brillantes ideas en algo productivo, algo benéfico para nuestra familia franciscana. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, abrazos a cada uno. Muchas bendiciones. Juan Humberto, te esperamos el viernes de 2 a 4. Bueno, voy a Aquí en hacer, la familia.
Venga, Claro hermano, que que sí. usted Y lo siempre. necesitamos urgente. Espíritu, voy todas las veces, pero voy a ver si es